Después de un matrimonio arreglado, perdí la memoria. Le pregunté al Omega con quién me habían unido como solíamos llevarnos antes. Se sonrojó y dijo en voz baja, al menos 3 besos al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Y algo más? Pregunté. Nada más, respondió, tartamudeando. Así que, siguiendo lo que él había dicho, lo rodeé con el brazo y le di un beso. Su cuerpo se quedó rígido, sin saber dónde poner las manos. Me acerqué a su oído y le susurré. Entonces, ¿por qué te noto tan poco acostumbrado a esto? Historia principal. Al despertar, me di cuenta de que no recordaba en absoluto al Omega de piel clara que estaba en la habitación del hospital. Mi madre me dijo que era el Omega con quien llevaba medio año casado. Se llamaba Aitor. Tras completar una serie de exámenes, el resultado fue claro. Había perdido la memoria. Aparte de eso, mi cuerpo no presentaba ningún problema. Así que mi madre decidió que regresara a casa junto con Aitor. Durante el trayecto, ya había entendido lo esencial de la situación. Aitor y yo nos habíamos conocido y casado debido a una compatibilidad muy alta. Según mi madre, después de la boda nos llevábamos muy bien, siempre juntos, inseparables. Sin embargo, ahora, mientras observaba su rostro bonito y limpio, no podía recordar nada en absoluto. Sabía que eso debía de ser muy doloroso para Aitor, porque, por lo que parecía, solo lo había olvidado a él. Joven amo, Aitor, ya han vuelto, saludó el robot inteligente Ángel al abrir la puerta. Lo miré con sorpresa. ¿Tú sigues funcionando? Ángel me acompañaba desde la secundaria. Cuando me fui a vivir a la universidad, entró en modo de reposo. No esperaba verlo aún activo, incluso después de mi matrimonio. El que está averiado eres tú, replicó el robot, indignado. Ya me enteré, joven amo. Has perdido la memoria. ¿Y te atreves a olvidar a un Omega tan bueno como Aitor? Mi sonrisa se detuvo un instante y miré de forma inconsciente al Omega que estaba a mi lado. Aitor decía que me había caído caminando y que por eso había perdido la memoria. Recordaba muchas cosas, excepto a él. Incluso Ángel sabía que Aitor era una buena persona. Aitor mantenía una leve sonrisa, como si no le importara. Cuando nuestras miradas se cruzaron, habló con suavidad. No pasa nada. ¿De verdad no importaba ser olvidado por la persona que amas? Lo vi entrar en la casa y me quedé quieto, pensativo. Ángel lo siguió de cerca, suspirando. ¿Cómo puede existir un Omega tan considerado? Antes de irse, todavía se giró para decirme. Joven amo, más vale que recuerdes pronto a Aitor. Lo sé, respondí, frunciendo el ceño mientras cerraba la puerta. Después de cenar, nos sentamos juntos en el sofá a ver la televisión. Ángel fue castigado a lavar los platos por burlarse de mí. Cuando se fue, el ambiente entre Aitor y yo se volvió extraño. No era imaginación mía. Parecíamos poco cercanos. Nada que ver con lo de siempre pegados que había dicho mi madre. Carraspeé ligeramente y tomé una uva. Aitor, ¿cómo nos llevábamos antes? Se quedó pensativo un segundo. ¿Así, como ahora? ¿Así como? ¿Sentados viendo la tele en silencio? Entonces, ¿y entre esposos? Pregunté, algo incómodo. Aitor abrió mucho los ojos, redondos como la uva que tenía en la mano. Tras un momento, dijo con el rostro rojo. Nos dábamos al menos 3 besos al día. Mañana, tarde y noche. Levanté las cejas, sorprendido. Vaya, hasta teníamos una rutina. Al ver su expresión tan sonrojada, quise provocarlo un poco. ¿Y algo más? Le pregunté, acercándole la uva. Aitor se puso aún más nervioso, como si estuviera en una habitación caliente. No, no hay nada más, respondió, tartamudeando. Cuando tomó la uva, sus labios rozaron ligeramente mis dedos. Sentí la garganta seca y aparté la mano, mirándolo. Entonces ahora, ¿está bien? Pregunté en voz baja, acercándome un poco. Aitor dudó un segundo y asintió despacio. Lo rodeé con el brazo y le di un beso suave. Fue breve, contenido, pero suficiente para hacerme sentir el corazón acelerado. Cuando me separé, vi que respiraba un poco más rápido y que sus mejillas estaban encendidas. Sonreí y me incliné hacia su oído. Cariño, ¿por qué estás tan poco acostumbrado? Si eran 3 besos al día, deberías estar muy habituado. No vi cómo su rostro se quedaba pálido en ese instante. Aitor subió al piso de arriba. Yo fui directo a la cocina a interceptar a cierto robot sospechoso. Entrégalo, dije, bloqueándole el paso. No tengo nada, negó Ángel, agitando sus brazos mecánicos. No voy a borrar nada. Solo quiero ver si salimos mal, respondí. Antes de cerrar los ojos durante el beso, había visto su cámara encendida.
Ángel me envió la imagen. En la foto, yo estaba rodeando a Aitor mientras lo besaba. El Omega tenía el rostro sonrojado y los ojos cerrados. ¿Solo esto? Pregunté, desconfiado. ¿Y las fotos de antes de que perdiera la memoria? Ángel guardó silencio un segundo. No hay. Luego añadió, molesto. Antes no me dejabas sacar fotos. Decías que Aitor solo podía verlo tú. Me quedé pensativo y pregunté de repente. En realidad, antes de perder la memoria, Aitor y yo no nos llevábamos tan bien, ¿verdad? Ángel retrocedió alarmado. Eso lo dijo la señora, no yo. Entonces lo entendí. Mi madre había dado instrucciones. Pero, ¿y Aitor? ¿Por qué él también me ocultaba la verdad? Subí las escaleras y descubrí algo más. Antes, dormíamos en habitaciones separadas. Todo en la casa estaba duplicado, claramente dividido entre dos espacios. No sabía qué pensaba de Aitor antes. Pero ahora sí lo tenía claro. Quería llevarme bien con él. Un Omega tan dulce y encantador, era exactamente mi tipo ideal. No entendía cómo el yo del pasado había sido tan tonto. Separar habitaciones. Esta noche, decidí que no lo haría. Me detuve frente a la puerta de su habitación, y dudé. ¿Y si había sido Aitor quien había propuesto dormir en habitaciones separadas? Si entraba así sin avisar, ¿no se enfadaría? Tal vez debería fingir que no sabía nada sobre lo de dormir separados. Después de pensarlo un momento, empujé la puerta con decisión. Había perdido la memoria. No sabía cómo nos llevábamos antes. ¿Qué tenía de malo que ahora quisiera dormir con mi Omega? La colcha de color claro formaba un pequeño bulto, del que solo sobresalía una cabeza despeinada. Al oír el ruido, Aitor asomó la cabeza, claramente sorprendido. «Dormimos juntos, ¿verdad?», pregunté desde la puerta, a propósito. Tras dudar unos segundos, Aitor asintió y se movió hacia un lado, dejando libre casi media cama. «Sí, juntos». Fui rápidamente a lavarme los dientes y la cara. Aitor me observó en silencio cuando salí del baño, sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas. Al mirarlo, tragué saliva sin darme cuenta, con la garganta extrañamente seca. ¿Enciendo la luz?, pregunté. Me arrepentí en cuanto lo dije. Sonaba demasiado tímido. Nada propio de un alfa. «No vas a venir», dijo por fin Aitor, incorporándose un poco. «El interruptor también está en la mesilla». Hizo una breve pausa y añadió. «Si no vienes, me voy a dormir». Dicho eso, volvió a tumbarse y se cubrió con la manta, aferrándola con los dedos finos y pálidos. Clic. La habitación quedó a oscuras. Tras un momento, mis ojos se adaptaron poco a poco. El Omega parecía tener calor y se había destapado un poco. Dormía de lado, dándome la espalda. El pijama ligero delineaba suavemente su figura, y sus piernas, rectas y esbeltas, brillaban bajo la luz de la luna. En el aire flotaba un aroma dulce, a melocotón, que me rodeaba como una cinta invisible. Intenté calmarme. Aitor se dio la vuelta, mirándome de frente. En sus ojos oscuros solo se reflejaba mi figura. Por un instante, el ambiente se volvió denso, cargado de emociones que no supe nombrar. ¿Está bien?, pregunté en voz baja. Siempre ha estado bien, respondió Aitor, acercándose y dejando que lo abrazara. El contacto fue breve y contenido, apenas un gesto de cercanía. Cuando me separé, Aitor me miró, todavía un poco ausente, como si siguiera atrapado en ese momento. Yo seguía sin recordar nada de nuestro pasado. Seguir adelante así me parecía demasiado rápido. Respiré hondo y dije en voz baja, «Duerme». Lo cubrí con la manta. A la luz de la luna, alcancé a ver el destello de decepción que cruzó sus ojos. Yo solo, intenté explicarme. Aitor se giró, dándome la espalda. «No pasa nada». Siempre decía lo mismo. Cuando desperté, Aitor ya estaba levantado, lavándose en el baño. Me quedé un rato más en la cama antes de incorporarme y dirigirme hacia allí. Justo entonces, Aitor salió del baño con el flequillo mojado y pequeñas gotas de agua aún en el rostro. Sus ojos claros reflejaban mi figura, y mi corazón empezó a latir más rápido sin que pudiera evitarlo. ¿Cómo había hecho yo, antes de perder la memoria, para no sentir nada por Aitor? Recordando lo de la noche anterior, me sentí un poco incómodo. «Buenos días». Aitor alzó la mirada hacia mí, tardando un instante antes de responder. «Buenos días». Pasó a mi lado de perfil, dejando tras de sí una suave estela con aroma a melocotón. Al percibir el rastro de su esencia en el baño, comprendí algo con retraso. Aunque dijera que no pasaba nada, Aitor sí había salido herido la noche anterior. El aroma dulce era más intenso de lo habitual y me desordenó los pensamientos, llevándome sin querer a recordar lo que no llegamos a hacer.
Durante el desayuno, nos sentamos uno frente al otro, en silencio. Intenté iniciar conversación varias veces. Aitor solo respondió con un leve sí y no continuó. Cuando lo vi terminar la leche, con un pequeño rastro blanco en la comisura de los labios, estiré la mano sin pensar. Al tocarle los labios, fue como accionar un interruptor, el recuerdo del beso de la noche anterior volvió de golpe. Aitor se apartó instintivamente. Mi dedo rozó su mejilla, suave como algodón. Retiré la mano, la yema me ardía extrañamente. Solo, te estaba limpiando, expliqué. Gracias, asintió Aitor, levantándose de repente. Su figura delgada desapareció rápidamente por las escaleras. Acababa de volver a molestarlo sin querer. ¿Había sido demasiado imprudente? Los Omega eran difíciles de entender. Detuve a Ángel, que iba tras él. Antes, cuando pasaba algo así, ¿qué hacía yo? Ángel guardó silencio unos segundos, en su pantalla apareció un símbolo de advertencia. Antes, joven amo, solo le ponías mala cara a Aitor. No hacías nada más. Me apartó con su brazo mecánico. Voy a subir a consolar a Aitor. Apártate. ¿Desde cuando un robot se encargaba de consolar a mi pareja? No se lo permití. En medio del forcejeo, vi que Aitor bajaba de nuevo las escaleras. Fue directo hacia la entrada. Aitor, ¿vas a salir? Le llamé. Al trabajo, respondió mientras se cambiaba los zapatos. Me acerqué con calma. ¿No has olvidado algo? Aitor se quedó inmóvil. Su expresión fría de toda la mañana se tornó roja de golpe, sin saber qué hacer frente al mueble. Me incliné un poco, sonriendo. Dímelo tú. ¿Qué olvidaste? Aitor apretó los labios. Un beso. Suspiré, fingiendo decepción. Si no quieres, no te fuerces. No es eso, negó con la cabeza, acercándose un poco más y alzando el rostro con timidez. Con una leve risa, lo rodeé por la cintura y le di un beso largo y suave. Al separarnos, Aitor tomó apresuradamente su bolso del perchero, incapaz de mirarme a los ojos. Me voy, dijo, saliendo con prisa y sin mirar atrás. Así, sonrojado y desorientado, era mucho más adorable que cuando decía con frialdad que todo estaba bien. Lo seguí enseguida. Te llevo. Dentro del coche, el tenue aroma a melocotón nos envolvía. Aitor no habló, mirando por la ventana. Suspiré en silencio. Todo indicaba que, antes de perder la memoria, nuestra relación había sido realmente complicada. Al llegar, Aitor rompió por fin el silencio. Y sus palabras me hicieron fruncir el ceño. Elías, no tienes que molestarte tanto. Como antes, puedo ir y volver solo. No lo entendía. Rechazaba que lo acompañara, pero insistía en mantener nuestros besos diarios. Apagué el coche antes de que bajara. ¿Nuestra relación era tan mala? Aitor apoyó la mano en la puerta, con la mirada baja. No, antes estábamos bien. Observé su perfil, sus pestañas temblaban como alas. ¿Estás molesto porque perdí la memoria? Sin esperar respuesta, desbloqueé el coche. Antes de irse, Aitor se detuvo frente a mí. Elías, no te guardo rencor por haber perdido la memoria. Al igual que tu madre, solo quiero que estés bien. Me miró profundamente. Solo tengo miedo de que, cuando recuerdes todo, te arrepientas. ¿Arrepentirme de qué? Solo sabía una cosa. Este matrimonio necesitaba ser reparado cuanto antes. Porque, si seguíamos así, el verdadero arrepentimiento vendría después. Durante los días siguientes, buscaba cualquier oportunidad para hablar con Aitor. Pensándolo bien, resultaba casi irónico. Éramos una pareja con una compatibilidad altísima, unidos por un vínculo que, en teoría, debería estar lleno de confianza y cercanía. Y aún así, yo tenía que esforzarme para encontrar temas y momentos solo para intercambiar unas pocas palabras con él. No podía evitar preguntarme cómo lo había tratado antes de perder la memoria. El silencio parecía ser su armadura. Cuando vi que Aitor entraba al baño para asearse, decidí esperar afuera. La puerta se abrió y aproveché el momento. Aitor, si de verdad no quieres, dije con voz baja, apoyando la mano en la pared para detenerlo, podemos separarnos. Apenas pronuncié esas palabras, sus ojos brillantes se llenaron de lágrimas. No llores, dije, torpemente, intentando secarlas, aunque parecía que cuanto más lo hacía, más caían. No quise decir que quiera dejarte. Yo no es que no quiera, respondió entrecortado. Lo abracé con cuidado y lo saqué del baño. Al tocar su mejilla aún húmeda, sentí un nudo en el pecho. ¿Te gustó? Le pregunté con suavidad. Aitor mordió su labio, sin responder, mientras las lágrimas seguían cayendo. Suspiré y liberé un leve aroma tranquilizador, intentando calmarlo. Él no hablaba, pero yo sí podía hacerlo.
Yo sí te quiero, dije con sinceridad. Y creo que antes de perder la memoria también debía sentir lo mismo. De otro modo, no te habría llevado a casa conmigo, aunque nuestra compatibilidad fuera tan alta. Aitor abrió los ojos, sorprendido. Tardó mucho en decir algo. Yo también, susurró al fin. Pero, Elías, tú lo olvidaste. Nuestro matrimonio fue un acuerdo. Sacó del seguro una copia del contrato matrimonial. Entonces lo entendí todo. ¿Por qué había mantenido distancia? ¿Por qué, aún así, deseaba que el yo actual pudiera tratarlo con cariño, incluso inventando junto a mi madre una historia de amor que nunca existió? Tú mismo dijiste que era un trato justo, dijo señalando el documento. 2 años de matrimonio y luego cada uno seguiría su camino. Me pediste que no esperara nada más. Levantó la vista y me miró con seriedad. Por eso, ¿podrías no ser tan bueno conmigo? Dijo en voz baja. Tengo miedo de no poder soltar. Verlo contener el llanto me hizo sentir como si me apretaran el corazón. Y el responsable de todo era yo mismo. Un yo que ya no recordaba nada. Lo abracé con paciencia y besé suavemente el borde de sus ojos. Olvida ese contrato, le dije. Yo soy quien soy ahora. He perdido la memoria y no reconozco ese acuerdo. Aitor me miró, incrédulo. ¿Quieres decir? No le dejé terminar. Aitor, ¿estarías dispuesto a darnos una oportunidad? Lo miré en silencio, esperando su respuesta, aun sabiendo lo que sentía. Sí, respondió al final. Se acercó un poco más, como si hubiera tomado una decisión importante. Su aroma dulce me envolvió, y dejó un beso ligero en mi mejilla antes de apartarse. Respiré hondo. El corazón me latía con fuerza. Lo abracé con cuidado, acercándolo a mí. La cercanía hizo que el ambiente se volviera denso, cargado de emociones contenidas. Cuando sentí que todo avanzaba demasiado rápido, me aparté a tiempo. Aitor se quedó sentado, todavía algo confundido. Voy a ducharme, dije con calma. Parecía querer decir algo, incluso tiró suavemente de mi ropa, pero aún así me dirigí al baño. Era demasiado pronto. Había pasado muy poco tiempo desde mi accidente, y aún menos desde que habíamos sido sinceros el uno con el otro. No quería que se arrepintiera. Esa noche, al acostarnos, volvió a darme la espalda, igual que el primer día. ¿No dijiste que nos daríamos una oportunidad? Pregunté en tono suave, acercándome. Su cuerpo se tensó, y su aroma volvió a intensificarse. Lo rodeé con cuidado, sin ir más allá. Pasó un buen rato en silencio, hasta que habló en voz baja. Elías, ¿te pasa algo? Giró el rostro, mirándome con preocupación. Suspiré, conteniendo una sonrisa. No te preocupes, respondí. Solo quiero ir despacio. Aitor bajó la mirada, murmurando algo casi inaudible. Yo solté una risa suave. No era falta de deseo. Era solo que quería protegerlo. Como persona con amnesia, mis padres tuvieron la amabilidad de permitirme no ir a la empresa por el momento. Así que mi mayor diversión diaria pasó a ser recoger a Aitor después del trabajo. Solo que hoy, el lugar parecía distinto. ¿Quién lo diría? Ese Omega que siempre se comportaba de forma tan dócil conmigo, después del trabajo se iba directamente a un bar. Cuando llegué, Aitor no subió al coche. En cambio, golpeó suavemente la ventanilla. ¿Pasa algo? Pregunté. Por un instante pensé que alguien lo había incomodado y que necesitaba que yo interviniera. Aparqué de inmediato y bajé. Aitor negó con la cabeza, de forma natural, se tomó de mi brazo. Últimamente ya no me evitaba. Empezaba a expresar con más libertad lo que quería. Un amigo quiere conocerte, dijo. ¿Te parece bien? Asentí sin dudar. Claro que sí. Al saber que era solo una reunión con amigos, solté el aire que estaba conteniendo. Me detuve un segundo. ¿Por qué no me avisaste antes? Llegar con las manos vacías no queda muy bien. No pasa nada, respondió. Me llevó directamente hasta el final del pasillo y entramos en una habitación que parecía una oficina. Apenas entramos, una voz masculina bromeó. Aitor, por fin te animaste a sacar a tu alfa. Ya no lo escondes. El rostro de Aitor se sonrojó al instante. Antes, tú no solías querer acompañarme, me explicó en voz baja. Por eso casi nunca venías. La realidad no era la que yo había imaginado. Aitor no estaba allí como cliente ni para divertirse. Él era uno de los dueños del bar. Su mejor amigo, Teoel, un alfa, se sentó conmigo y empezó a hablar animadamente. Estás mucho más amable esta vez, comentó sorprendido. Lo miré confundido y luego a Aitor. ¿Acaso antes yo siempre tenía mala cara? Aitor entendió mi expresión y asintió con una sonrisa contenida.
Antes eras así en reuniones sociales, dijo, imitando por un segundo una expresión seria, antes de reírse. No podía entender cómo había sido tan frío. Con alguien como Aitor a mi lado, no tenía sentido. Teoel continuó hablando. Pero en serio, gracias a ti, dijo, rodeándome los hombros. Si no nos hubieras apoyado, la familia de Aitor ya habría cerrado el bar a la fuerza. Al escuchar eso, sentí una punzada de incomodidad. Fue por ese motivo que Aitor aceptó el matrimonio. Y, al mismo tiempo, gracias a eso lo conocí. Sin pensarlo demasiado, me incliné y le di un beso breve y suave en la mejilla. Aitor se quedó completamente inmóvil. Teoel reaccionó de inmediato con risas y comentarios exagerados. De regreso a casa, Aitor me explicó por qué aceptó aquel matrimonio por contrato. Mis padres no querían que siguiera con el bar, dijo. Decían que no era apropiado para un omega, y tampoco aceptaban que trabajara con un alfa como Teoel. Así que me exigieron casarme contigo y ayudar con la empresa familiar. Los omegas que crecen bajo control estricto suelen desarrollar cierto espíritu rebelde. Aitor no era la excepción. Su familia quería que siguiera el camino tradicional, pero él no estaba dispuesto. Se recostó contra mi hombro y sonrió. Quizá tú también estabas presionado en ese momento, continuó. Por eso me propusiste un matrimonio por acuerdo. Tú apoyabas lo que yo quería hacer, y yo cumplía el papel de pareja ideal. Ahora lo entendía. Durante el día trabajaba en la empresa familiar, y por la noche, a veces, debía pasar por el bar. Demasiadas responsabilidades para alguien tan delicado. Has trabajado mucho, dije, dejando un beso ligero en su frente. Aitor rozó mi mejilla con la punta de la nariz. En realidad no es tan pesado. Contrataste a gente que me ayuda bastante, dijo. Así mis padres tampoco pueden presionarme más. Eso significaba que, tal vez, el yo de antes no había sido tan terrible. Con ese pensamiento, abracé al omega que tenía entre mis brazos. El ambiente era cálido, tranquilo, y peligroso para mi autocontrol. Antes de que pudiera hacer nada, una voz mecánica interrumpió. La sopa para desintoxicar está lista, Aitor. Ángel apareció con 2 tazones perfectamente templados. Aitor me empujó de inmediato, sonriendo con picardía. Sin hablar, movió los labios para decirme, tú también siempre te detienes. Me colocó el tazón frente a la boca y no tuve más opción que beber. Ya había aguantado muchas veces. Una más no importaba. Mientras tanto, yo ya estaba planeando una cita para el viernes. Pero Aitor se adelantó y me pidió que lo acompañara a un evento. Al ver mi expresión, su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Tienes otros planes?, preguntó con cautela, dando medio paso atrás. Le tomé la muñeca de inmediato. Aún le faltaba seguridad en esta relación. No, le expliqué. Pensaba salir contigo. Aitor no se movió mientras lo rodeaba con mis brazos. Entonces, si tú vas al evento, lo interrumpí. ¿Con quién más iba a salir yo? Donde estemos juntos, eso ya es una cita. Antes de dormir, volvió a mirarme con duda. En realidad, no es obligatorio que me acompañes. Lo envolví con la manta sin darle opción a seguir hablando. Será mejor que duermas, dije. No digas cosas que me hagan enfadar. Aitor, convertido en un pequeño capullo, me miró con ojos redondos. Está bien, no diré nada más. Sonrió con aire travieso, como si ya estuviera planeando algo. Después del matrimonio arreglado, perdí la memoria. Le pregunté al omega con el que me había casado cómo solíamos llevarnos antes. Se sonrojó y dijo en voz baja, al menos 3 besos al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. ¿Y algo más?, pregunté. No, eso es todo, respondió, tartamudeando. Así que, siguiendo sus palabras, lo rodeé con el brazo y le di un beso. Se quedó completamente rígido, sin saber dónde poner las manos. Me acerqué a su oído y le pregunté en voz baja. Entonces, ¿por qué te sientes tan distante conmigo? En el banquete, caminaba orgulloso, del brazo de Aitor, como si fuera un pavo real satisfecho. Al escuchar cómo lo llamaban jefe, enderecé inconscientemente la espalda. Sentí un leve orgullo en el pecho. Varias personas, al verme, preguntaron por qué había desaparecido últimamente. No era conveniente contarle a extraños lo de mi amnesia, así que fruncí el ceño y respondí con evasivas. Aitor extendió la mano y alisó suavemente mi expresión. No lo pensé bien, dijo con culpa. Tarde o temprano lo preguntarían. Al fin y al cabo, llevo casi 2 meses en casa, respondí con indiferencia, para tranquilizarlo. Elías, si te aburres, ve a comer algún pastelito. Aitor me dio unas palmaditas en la mano y señaló la zona de postres.
¿No debería ser yo quien le dijera eso a él? Los pastelitos están bastante bien, insistió, indicándome que fuera. Entendí que solo quería evitar que siguieran haciéndome preguntas, así que asentí. Entonces te esperaré allí para que, cuando termines, tengamos nuestra cita. Aitor sonrió con timidez. De acuerdo. Aún no había terminado el pastel cuando escuché un alboroto no muy lejos. Entre el ruido, distinguí la voz de Aitor. ¿Cómo es que, en cuanto me alejé, alguien quiso meterse con mi persona? Dejé el pastel y caminé rápido hacia allí. Antes de acercarme del todo, escuché la voz burlona de un Omega. ¿Cómo te atreves a traerlo aquí? ¿No sabes que, después de verme, en su corazón solo quedo yo? Aitor, para Elías tú no eres más que un sustituto. ¿Un sustituto? Antes de perder la memoria me casé con Aitor solo para que fuera un reemplazo. Mi intuición me dijo de inmediato que aquello no era verdad. A simple vista, ese Omega sí se parecía bastante a Aitor. Miré instintivamente a Aitor, temiendo ver su expresión. Justo cuando iba a acercarme, Aitor habló. Nazario, deja de usar eso de que fuiste su compañero de clase para intimidarme. Tú mismo sabes si lo que dices es verdad o no. Nazario, como si le hubieran dado en el punto débil, levantó la mano con rabia. Me apresuré a intervenir. Al segundo siguiente, se oyó un grito. ¿Te atreves a echarme agua? Nazario giró la cabeza al verme y rompió a llorar. Elías, míralo, me empapó. Aitor aún sostenía el vaso vacío. Al verme llegar, su rostro palideció. Sin dudarlo, rodeé la cintura de Aitor, tomé el vaso de su mano y lo dejé sobre la mesa. Luego le acaricié la cabeza con gesto calmante. Solo entonces miré a Nazario. Mentí con total naturalidad. Mi Aitor es demasiado bueno. ¿Cómo iba a hacer algo así? Aitor me miró, completamente atónito. Nazario se enfureció tanto que ni siquiera pudo hablar, llorando sin parar. Teoel apareció de la nada. Yo puedo confirmarlo. Aitor no hizo nada. Esto es demasiado, gritó Nazario. Al ver que nadie estaba de su lado, dio un pisotón y se fue corriendo. Después de saludar a quien correspondía, decidí irme con Aitor. Nazario es mi primo. Fue tu compañero en primer año de secundaria, me explicó en el coche. Dentro del habitáculo oscuro, no podía ver bien su expresión. Me quité el parche protector del cuello y liberé una señal tranquilizadora para ayudarlo a relajarse. Aitor se calmó un poco y continuó. Aprovechaba que había sido tu compañero para decirme que yo solo era un sustituto. Recién casados, no nos conocíamos bien, y tú casi no me hablabas. Así que realmente creí que te habías casado conmigo solo por eso, y no me atreví a sentir nada por ti. Me miró, retorciendo nerviosamente la esquina de su ropa. A través de la consola central, lo abracé y dejé un beso suave en la comisura de sus labios, a modo de consuelo. Luego investigué, y descubrí que todo lo que decía era mentira. En ese momento lo entendí con total claridad. Aitor ya me quería antes de que perdiera la memoria. Por eso deseaba una respuesta. Y al saber que había olvidado todo, junto con mi madre, inventó la historia de que nuestra relación era muy buena. Apostó a que, tras perder la memoria, yo volvería a enamorarme de él. Las luces de la calle entraban por la ventanilla, dibujando un brillo suave sobre su rostro y sus pestañas. Elías, ¿de verdad me crees? Le acaricié suavemente la oreja. Claro que te creo. Ni siquiera sé quién es esa persona. Además, si tengo que querer a alguien, solo podría ser a ti. No hay comparación posible. Aitor habló de pronto. En realidad, no era obligatorio venir a este banquete. Pero sabía que Nazario estaría aquí, y por eso te traje. ¿Para marcar territorio? Pregunté sonriendo, rascándole suavemente la barbilla. Aitor asintió con un tímido sí, con las mejillas sonrojadas. Me acerqué un poco más. Entonces, ¿sellamos el trato? Aitor tiró de mi cuello de la camisa, acercándome, y me dio un beso breve. Lo sostuve por la nuca y prolongué el gesto un poco más. Solo cuando el ambiente se volvió demasiado intenso, me separé y lo vi respirar con dificultad. Volvamos a casa, dijo, sonrojado, mirando por la ventana. Sonreí, acepté y puse el coche en marcha. Esa noche, Aitor había bebido bastante. Aunque los Omega suelen tolerar bien el alcohol, le preparé una sopa reconfortante. Apenas terminé, Ángel apareció apresuradamente. Joven señor, Aitor ha entrado en un estado especial. En la pantalla se mostraban valores biológicos elevados. El ambiente reflejaba claramente que su cuerpo necesitaba cuidado. Todo ocurrió demasiado de repente. Busqué apresuradamente en el botiquín algún regulador. ¿Dónde está? Pregunté, sin encontrarlo. Ángel abrió su propio estuche y me entregó uno.
Joven señor, ¿no piensa acompañarlo durante este periodo? Eso debe decidirlo él, respondí, subiendo las escaleras. Ángel intentó seguirme. No vengas, le advertí sin mirar atrás. Hay momentos en los que Aitor solo necesita una persona a su lado. Y esa persona, soy yo. En ese momento, el aroma dulce que lo rodeaba parecía haber alcanzado un punto especial, volviéndose más intenso y reconfortante que antes. La habitación estaba a oscuras. Guiado por esa sensación familiar, llegué sin dificultad hasta Aitor. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, como si hubiera pasado por un gran esfuerzo. Respiraba con dificultad, claramente incómodo. Elías, me llamó con voz débil. Sentí como mi corazón se agitaba de golpe, como si algo dentro de mí reaccionara de forma instintiva. Tranquilo, estoy aquí, le dije en voz baja, ayudándolo a incorporarse un poco entre las mantas. ¿Prefieres descansar con ayuda médica, o quieres que me quede contigo? Aitor me miró, como si le costara procesar la pregunta. Esperé con paciencia y se la repetí con suavidad. Tras unos segundos, respondió en un murmullo casi inaudible. Quédate conmigo. Asentí sin pensarlo. Dejé a un lado lo que llevaba en la mano y me senté a su lado, rodeándolo con los brazos para darle apoyo. No pasa nada, tómate tu tiempo, le dije con calma. Estoy aquí. Aitor cerró los ojos, todavía nervioso, dejándose guiar por mis palabras. El ambiente se fue calmando poco a poco, como si ambos recuperáramos el ritmo de la respiración. ¿Así está bien? Pregunté con sinceridad, sin saber muy bien cómo ayudarlo mejor. No lo sé, respondió con timidez. Le tomé la mano para que se sintiera acompañado. Entonces lo averiguamos juntos, dije, intentando tranquilizarlo. Su cuerpo tembló levemente, y sus ojos se humedecieron por el esfuerzo. El ambiente se llenó de una sensación cálida y densa, difícil de describir, pero claramente intensa. ¿Aún crees que no puedo cuidar de ti? Pregunté en voz baja. Aitor negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. No, ya no, joven señor, su temperatura ha bajado un poco, informó Ángel tras una revisión rápida. Mostró los datos básicos en la pantalla. Bostecé y le pedí a Ángel que fuera a preparar algo de comer. Durante ese periodo especial, era normal que su cuerpo reaccionara de manera inestable. Sin embargo, incluso después de que todo pasó, Aitor siguió descansando todo el día sin recuperar del todo la energía. Se veía débil, acurrucado entre las mantas. Aunque fui muy cuidadoso, el esfuerzo le había pasado factura y aún necesitaba tiempo para recuperarse. Me incliné junto a la cama y le acomodé con cuidado la ropa y la almohada. «Descansa», susurré. Un leve sonido mecánico me hizo girar la cabeza. Recordé de golpe que el asistente seguía allí. «Borra eso», ordené. Ángel me miró con sus ojos brillantes. «Joven señor, ¿Ángel puede activar pronto el modo de cuidado familiar?» Me quedé en silencio unos segundos, dándome cuenta de algo que había pasado por alto. Después de ciertas situaciones, el cuerpo de un Omega necesita más atención que nunca. Di unas vueltas nervioso por la habitación, claramente alterado. ¿No habíamos hablado de nada de esto? ¿De verdad ya tocaba enfrentarlo? Joven señor, aún no se lo ha explicado a Ángel, añadió. No ahora, déjame pensar, murmuré, rascándome la cabeza mientras compraba varios libros de cuidado y bienestar. Cuando terminé, volví junto a la cama y observé a Aitor dormir profundamente. Pequeño, ¿por qué no despiertas todavía? Dije en voz baja, tocándole suavemente la mejilla sonrojada. El cansancio terminó por alcanzarme también. Apoyado junto a la cama, cerré los ojos poco a poco y me quedé dormido allí mismo. Cuando volví a abrir los ojos, todo era de nuevo un blanco difuso. Levanté la mano y vi el pequeño sensor sujetando mi dedo. En ese instante, intenté recordar qué había pasado. Un dolor punzante atravesó mi cabeza, de pronto, los recuerdos irrumpieron como una marea imparable. No pude evitar soltar un leve gemido. Elías, la voz de Aitor sonó a mi lado, todavía con un ligero tono nasal. Aguantando el dolor, estiré la mano y tomé la suya. Una imagen tras otra, todos recuerdos relacionados con Aitor, comenzaron a aparecer en mi mente, y esta vez no dejé escapar ninguno. Había recuperado los recuerdos perdidos. Creí que en ese fragmento de memoria apenas habría espacio para él. Después de todo, Aitor me había dicho que, en aquel entonces, yo solía mantener cierta distancia. Pero para mi sorpresa, esos recuerdos estaban casi completamente llenos de Aitor. Yo lo observaba en silencio, día tras día. Aitor, forzándose a comer verduras que no le gustaban, con miedo de que yo lo notara. Aitor acurrucado en el sofá, mirando la televisión, cuando en realidad estaba esperándome volver del trabajo.
Aitor hablando con seguridad en una presentación pública. Aitor, con el rostro sonrojado, preguntándome si podía acompañarlo cuando se sentía especialmente vulnerable. En aquel momento, por supuesto que estuve a su lado. Todo fue correcto, respetuoso, casi demasiado contenido. Incluso le preguntaba una y otra vez cómo se sentía, con palabras educadas y directas, hasta ponerlo tan nervioso que apenas podía mirarme a los ojos. ¿Y por qué yo solo me atrevía a observar desde lejos? Porque en ese entonces creía que el alfa que le gustaba era Teoel, un alfa y un omega que habían crecido juntos, que dirigían un bar rechazado por sus familias, y que incluso habían aceptado un matrimonio arreglado conmigo por esa razón. Asumí, sin comprobar nada, que ellos eran una pareja destinada a sufrir, y por eso guardé mis sentimientos en silencio. Frente a Aitor, fingía frialdad, esforzándome por no dejar ver cuánto me importaba. Por suerte, aquella pérdida de memoria inesperada nos dio una segunda oportunidad. De no haber sido así, lo más probable es que nos hubiéramos perdido el uno al otro para siempre. Pensando en eso, apreté un poco más su mano sin darme cuenta. Aitor creyó que el dolor había vuelto y me miró con preocupación. ¿Te sigue doliendo mucho? ¿Llamó al médico? No hace falta, negué con la cabeza. No te preocupes. Aún así, seguía inquieto, así que decidí cambiar de tema. Después de todo lo que pasó, hay posibilidades que debemos tener en cuenta, dije, mirando brevemente su vientre, todavía plano. ¿Te hiciste una revisión? Tras un breve silencio, Aitor asintió, con el rostro completamente rojo. Sí, me revisaron. Se sentó en la silla que Ángel había acercado. Ángel dijo que dormí casi todo un día con fiebre. Cuando desperté y vi que te habías desmayado junto a la cama, te trajimos al hospital. Yo, aproveché para hacerme un chequeo también. Al decirlo, bajó la cabeza, evitando mirarme, y su mano se posó de forma inconsciente sobre su abdomen. En ese momento, Ángel se acercó sonriendo. Aitor me dijo que ya puedo activar el modo de cuidado familiar. Vete, no interrumpas, protesté empujándolo sin éxito. Estoy con mi pareja. ¿Quién quiere quedarse contigo? Refunfuñó Ángel. Yo ahora solo quiero a Aitor y al futuro bebé. Dicho eso, se fue por su cuenta. Volví a mirar a Aitor. Tenía buen color, y el cansancio de los días anteriores parecía haberse disipado por completo. Recuperé la memoria, dije al fin. Aitor se quedó inmóvil, levantándose de golpe. La recuperaste, Elías. Retrocedió unos pasos, manteniendo distancia, agarrado al respaldo de la silla, mirándome como si esperara una sentencia. Sabía lo que temía, así que intenté bromear. ¿Qué pasa? ¿Ahora te toca a ti olvidarte de todo? Aitor negó con la cabeza, sin moverse. Ven, abrí los brazos. Dame un abrazo. Al segundo siguiente, ese aroma dulce y familiar me envolvió por completo. Esta historia no es solo un romance, es una reconstrucción emocional. Parte de una premisa sencilla, un matrimonio arreglado y la pérdida de la memoria. Pero lo realmente interesante no está en el accidente, sino en lo que queda cuando los recuerdos desaparecen. El protagonista olvida todo, excepto algo esencial, la sensación de cercanía, de cuidado, de querer proteger al otro. Y ahí es donde la novela acierta. No intenta idealizar la relación, sino mostrarla llena de silencios, malentendidos y miedo a salir herido. Aitor es, sin duda, el personaje más delicado y mejor construido. No busca exigir amor, solo espera no ser abandonado otra vez. Esa contención emocional, esa forma de «no pasa nada», constante, es probablemente lo más doloroso del relato. Si hay algo que puede sentirse débil, es que algunos conflictos se resuelven demasiado rápido. Como lector, uno desearía que ciertas heridas se exploraran con más profundidad. Aún así, la historia compensa con una atmósfera íntima y un ritmo que invita a seguir escuchando. Al final, no se trata de si el amor existía antes o después de la amnesia, sino de una pregunta más honesta. Si hoy tuvieras que volver a elegir, ¿amarías mejor? Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta relación necesitaba olvidar el pasado para empezar de nuevo? ¿O piensan que algunos recuerdos, aunque duelan, no deberían borrarse nunca?